Hola, buenas tardes. Soy Carlos Chivardi, a nombre de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil, Delegación Chiapas. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes a este webinar de muros mecánicamente estabilizados, materiales por usar, condiciones, diseño, construcción y supervisión, con el ingeniero Eric Ernesto Sánchez Barrales Mendieta. Agradecemos al delegado de la MIPTAC Chiapas, el ingeniero Romeo Nataré, y a los integrantes de la novena mesa directiva por su valioso apoyo e interés de acercar los conocimientos a las vías terrestres, a las y los asociados de esta delegación y al público en general que siempre nos honran con su presencia. Tenemos la distinción de contar con la presencia del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, el ingeniero Rogelio López Vázquez. También nos acompaña el doctor Rafael Morales y Monroy, al cual agradecemos su coordinación para poder realizar este evento con el ingeniero Eric, perdón. Así como al panelista, el ingeniero Eric Ernesto Sánchez, gerente regional para México y Centroamérica de Tensar International Corporation, que muy amablemente nos concedió la impartición de esta interesante conferencia. Muchas gracias, ingeniero. Pues queremos ver si nos puede apoyar con un mensaje el ingeniero Rogelio López. ¿Está por ahí? Si no, continuamos pues, agradeciendo a nuestro ponente, al ingeniero Eric Sánchez, todas sus atenciones que tiene para poder darnos esta conferencia. Hacemos su presentación. El ingeniero Eric Ernesto Sánchez Barrales Mendieta es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Tiene una maestría en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor técnico, fue consultor técnico por 6 años en la empresa Gutiérrez Cimentaciones. Tiene 10 años de experiencia en el ramo de geosintéticos. Del 2015 a la fecha, es gerente regional para México y Centroamérica de Tensar International Corporation, con amplia experiencia en el ámbito de los geosintéticos, principalmente geomallas para estabilización de suelos, optimización de pavimentos, refuerzo de carpetas asfálticas, además de taludes y muros mecánicamente estabilizados, y obras de protección costera y ribereña con geocolchón. Le pedimos al ingeniero Eric que por favor comience su ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a la MIPTAC Chiapas. Déjenme compartir pantalla para comenzar. Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Así es. Adelante. De acuerdo. Voy a apagar mi cámara para poder que no haya ningún tema ahí de velocidad en el internet. La aprendemos al final. Si tienen alguna duda sobre la marcha, no sé cómo funcionen ahí las preguntas, respuestas, y las hagan a través del chat, si sean al final o sobre la marcha, como ustedes lo consideren. Apagamos el video. Sí, ahí con toda confianza les pedimos a los asistentes su participación para las preguntas. Si gustan habilitar su cámara y su audio y para que entremos en comunicación con ellos, ¿verdad? Si no hay problema, ingeniero Eric. Sí, sin problema, sin problema. La De idea acuerdo. es dar toda la información en 1 hora. Es mucha información, pero bueno, espero que sea de utilidad para ustedes. El día de hoy, como ya comentó el ingeniero Carlos Chivardi, vamos a hablar sobre sistemas de muros y taludes mecánicamente estabilizados, sistemas de suelo reforzado. Y comenzamos. Aquí está, déjenme ver. Aquí está. Bueno, para empezar, la agenda. Vamos a hablar sobre tipos de muros, cómo actúan las cargas en los muros, cómo es el cálculo de la resistencia de las geomallas, aplicaciones. Con tantas opciones que tenemos en el mercado, ¿qué sistema escogemos? Vamos a platicar un poquito sobre buenas prácticas o prácticas recomendables para que ustedes las tomen en cuenta.
alguna información de diseño. ¿Por qué es importante alguna información de diseño? Vamos a ir viendo caso a caso por qué es importante conocer las características del suelo de relleno, las características del suelo de cimentación o de fundación. Y bueno, vamos a terminar hablando sobre cuál es el futuro de las estructuras MSE o de estructuras de suelo mecánicamente estabilizado. Bueno, básicamente un muro de contención, nosotros sabemos cuál es su función, es contener, en este caso que estamos viendo la imagen, es contener el terreno para alguna cuestión de alguna de las obras en las que nos toque participar. Y esta estructura tiene que estar diseñada para los empujes que va a estar soportando, que van en función de muchas variables, ¿no? Hay diferentes tipos de muros de contención. Tenemos muros de gravedad, tenemos muros anclados, tenemos muros de gravedad de concreto armado. Bueno, el de concreto armado, cuando tiene un pie más o menos de esta manera en su diseño, se puede considerar que es un muro de semigravedad. Y bueno, aquí viendo este ejemplo, vamos a ver cuál modelo es más eficiente. Vamos a ver qué sucede en una opción y otra. Aquí lo que se quiere emular con estas canicas es el suelo, en este caso las partículas granulares de suelo. Y bueno, vamos a ver ahí. En este caso, esa tabla, digamos, es nuestro muro. Tenemos un empuje y en este caso, en el modelo solo se sostuvo 8 centímetros y ya comenzó a ceder, comenzó a fallar. Y obviamente ocurrió el volteo. En el otro diseño, tenemos que solamente se sostuvo, bueno, a diferencia del otro que fueron 8 centímetros, este se sostuvo 11 centímetros. Y obviamente antes de fallar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que lo tengamos claro. El peso de suelo es usado para ganar estabilidad, por eso hay la diferencia, ¿no? Entre una y otra, es simplemente para tener claro ese concepto, debido al peso que se encuentra en el pie del muro, ¿no? Bueno, hablando de muros, tenemos muros de gravedad, que sabemos que estos se tienen que diseñar como una masa lo suficientemente grande y pesada para poder mantener y sostener esos empujes. También tenemos los muros en voladizo o en cantilever, generalmente de concreto. También tenemos los muros de gaviones, que son muy utilizados y muy conocidos en el medio carretero principalmente. Y también tenemos los muros de suelo reforzado, que es en lo que nos vamos a enfocar más el día de hoy en la presentación. Bueno, hablando de los muros de concreto reforzado o de concreto armado, pues aquí tenemos un ejemplo, simplemente es, nosotros quizá nada más vemos la pantalla de concreto, pero bueno, debe de haber todo un diseño, ¿no? Del sistema de refuerzo, de los lloraderos, del sistema de drenaje, el relleno compactado, la grava, y bueno, todo lo que involucra el diseño de este tipo de estructuras. Los muros de gaviones, bueno, pues son bastante conocidos, ¿no? Son estas canastas de una malla metálica que se rellenan de piedra y su función es prácticamente la misma, ¿no? Es muros de contención a base de gaviones. También existen otros sistemas que son muros de geoceldas, que pueden ver ahí, son una especie de celdas que se van rellenando y van conformando este sistema de muros. Sin embargo, muchas veces el peso de los gaviones o de las geoceldas no es suficiente y requieren algún refuerzo adicional. Entonces ahora vamos a tener un muro mecánicamente estabilizado con fachada de gaviones o con fachada de geoceldas, como podemos ver aquí en este otro ejemplo, que básicamente vemos que es una fachada de gaviones. Sin embargo, al estos no ser lo suficientemente pesados, se requieren otros elementos para reforzar en conjunto con el suelo y tener nuestro muro mecánicamente estabilizado. Como dice ahí, el suelo reforzado se convierte en el principal mecanismo para alcanzar la estabilidad. En este caso lo que estamos viendo aquí son unos gaviones metálicos y el refuerzo es una geomalla. En este caso es una geomalla de polietileno de alta densidad, HDPE. El suelo reforzado se convierte en el principal mecanismo para alcanzar la estabilidad. De alguna manera aquí lo que estamos viendo es igualmente
al caso anterior. Aquí estamos viendo geoceldas que tienen suelo reforzado con capas de geomalla y obviamente todo el diseño que tiene detrás. Y básicamente lo que tenemos es esto, es capas de suelo compactado con capas de geomalla que va a estar diseñado para los empujes, sobrecargas y demás consideraciones hidráulicas, al igual que los muros de gravedad convencionales se tienen que verificar para las fallas por volteo. Aquí no importa que el muro sea de concreto, de gaviones o mecánicamente estabilizado con geomallas. Se tiene que verificar el volteo, se tiene que verificar por el deslizamiento, la capacidad de carga o portante. Y bueno, ¿cómo se dividen este tipo de muros? Todos estos son muros de gravedad. Realmente lo que cambia es un poquito el sistema. Sabemos que para matar moscas hay muchas maneras. Aquí simplemente es, dependiendo los materiales que se tengan a la mano, pues puedo tener un muro de contención de diversas maneras. Sin embargo, todos son muros de gravedad. De estos últimos, los que son reforzados, como dice ahí, son múltiples productos y suplidores que se unen para formar un sistema. Es donde ahí vamos a hacer algunos ejemplos y consideraciones. En este caso, Tensar cuenta con algunos sistemas, con fachadas de canastillas de malla metálica, muros de paneles de concreto y muros de bloques de concreto. Y es un solo sistema, una sola fuente, y no estamos juntando otros sistemas. Y bueno, todas estas son estructuras de suelo mecánicamente estabilizado, como se les conoce, o como sus siglas en inglés, MSE. Muchas veces escuchamos de taludes y de muros, pero realmente no sabemos bien a bien pues de qué estamos hablando. Muchas veces no lo sabemos y bueno, por eso lo estamos poniendo aquí. Diseñamos como talud cuando tenemos 70 grados o menos y vamos a diseñarlo como muro cuando tenemos entre 90 y 70 grados de inclinación. Aquí podemos ver que son diferentes enfoques de diseño. Para empezar, los taludes se diseñan mediante el método de equilibrio límite, a diferencia de los muros que se calculan mediante el método de presiones laterales. Como pueden ver, estamos diseñando la tensión. Aquí lo que podemos ver es cada capa, cada flecha que ven ustedes ahí color azul. Dice ahí T1, T2, T3. Es las tensiones que requiere esa masa de suelo. Entonces es el refuerzo que tenemos que nosotros calcular. Para esto vamos a hablar en esta sección sobre el cálculo de la resistencia de la geomalla. Aquí lo que estamos viendo es que hay diferentes tipos de geomallas. Podemos ver ahí la fotografía de las geomallas uniaxiales Tensar, geomallas biaxiales Tensar. Todas estas fueron creadas por Tensar en los años 80. De ahí a la fecha ha habido un gran desarrollo tecnológico. Y bueno, para nosotros diseñar, vamos a diseñar con la resistencia a largo plazo, no vamos a diseñar con la resistencia última. ¿Y cuál es la resistencia a largo plazo? Como pueden ver ahí en la expresión, es la resistencia última afectada por su factor de reducción por daños en instalación, por daños por creep o por la fluencia a través del tiempo y por daños o degradación química, de acuerdo al tipo de relleno que se tenga. Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo de la estructura? Es un muro temporal, se considera temporal más o menos 3 años, o son muros permanentes, que ya estamos hablando ahí de vida útil de 50 años o más, ¿no? Bueno, para tener en cuenta esto, vamos a hablar sobre los diferentes factores de reducción. Bueno, esto ya lo platiqué, la resistencia última es afectada por sus factores de reducción y es lo que vamos a tener en cuenta nosotros para diseñar este tipo de estructuras. Primero, dice aquí, factor de reducción por daños sufridos durante la instalación. Después, por la reducción en la deformación debido a las cargas. Y el otro por envejecimiento, durabilidad o degradación química. Aquí lo que estamos viendo es daños de instalación.
aquí es bien importante conocer y saber cuál va a ser las características de la granulometría del suelo de relleno, pudiendo tener un suelo fino, un suelo mediano o un suelo ya mucho más granular, y ahí tenemos los límites de los tamaños de las partículas, y obviamente al tener partículas granulares más grandes, el factor de reducción por daños de instalación al refuerzo, en este caso la geomalla, es mayor. Bueno, aquí estamos viendo tablas donde se indican los factores de reducción típicos de acuerdo a los tipos de relleno, ¿no? Que van desde 1.2, 1.45, 1.1, 1.2. La resistencia al creep. El creep es la deformación gradual y permanente como resultado de la aplicación de una carga continua, es decir, una especie de fluencia a través del tiempo. Entonces, bueno, ahí las geomallas de Tensar, geomallas uniaxiales de polietileno de alta densidad, se consideran el factor de reducción de 2.56 a 2.6, teniendo otros materiales como poliéster, puede variar de 1.6 a 2.5. Bueno, y también este factor va en función de la vida útil para el diseño del muro. Hablando de temas de envejecimiento, tenemos el tema de la degradación química por reacciones biológicas o químicas, que aquí pueden ver ahí, no es lo mismo que lo que se degrada un polietileno de alta densidad o HDPE que un PET sometido a diferentes ambientes. En el caso de las geomallas de polietileno de alta densidad de Tensar, el factor de reducción es prácticamente 1. No tienen mayor problema por esta parte. Entonces es importante saber las restricciones o propiedades químicas del relleno para poder definir cuáles son los factores de reducción que vamos a aplicar a nuestro refuerzo, pudiendo ser nuestro refuerzo acero, pudiendo ser PET o poliéster, o pudiendo ser HDPE. Y aquí podemos ver algunas propiedades de los suelos, como la salinidad, como los pHs, los sulfatos, ácidos, incluso concretos reciclados o suelos tratados con cal o cemento. Bueno, su proyecto, por eso es importante saber si el proyecto va a tener suelos corrosivos, si tiene suelos salinos, suelos contaminados, si está cerca de la costa. Es importante esto para poder diseñar. Aquí les voy a estar, bueno, van a estar pasando unas diapositivas de una experiencia que tuvo el Departamento del Transporte de Nevada en Estados Unidos, donde dice ahí que en los años 70 se construyeron del orden de 150 muros, empezaron a notar que había problemas de corrosión en este tipo de elementos, como pueden ver. Y aquí el tema es de que no habían tomado en cuenta el tipo de relleno, que era un tipo de relleno que causaba la corrosión de esos elementos de los sistemas de muros mecánicamente estabilizados. A partir de ahí, de los años 70, obviamente las guías de diseño se modificaron y es un tema que ya se considera más en los diseños. Como práctica, como mejores prácticas, la número 1, como dice ahí, siempre pruebe el relleno propuesto para asegurarse que esa sea compatible con el tipo de refuerzo de suelo seleccionado, particularmente acero o PET. Ambos tienen restricciones, más restricciones que las geomallas de polietileno de alta densidad. También es deseable predecir la durabilidad del geosintético expuesto con datos debido a los rayos UV. Aquí, bueno, simplemente es ejemplos debido a los daños ambientales que pudieran sufrir estos elementos. Bueno, aquí lo que vemos es que hay demasiada literatura y mucha de esta literatura y cosas que encontramos en internet son propaganda de mercadeo. Nosotros como usuarios o como ingenieros de campo o como ingenieros diseñadores, ¿cómo nos protegemos de utilizar esta información de la manera correcta? Entonces aquí van algunos ejemplos de reportes que pueden descargar ustedes en internet libremente, como es el documento que se llama de la NTPEP de la AASHTO, que hizo una evaluación de diversos sistemas de muros mecánicamente estabilizados, donde ellos tomaron lotes de materiales de diversas obras y le hicieron pruebas. Entonces todos los materiales
que tienen estos reportes emitidos por AASHTO y esta entidad que forma parte de ellos, que es la NTPEP, pues son las marcas serias o los proveedores serios que cuentan con esta información que ustedes necesitan para diseñar o para tener confiabilidad de que todo va a funcionar adecuadamente. Como mejor práctica número 2, siempre utilizar fuentes de información confiables. Exíjale a su suplidor de los certificados de manufactura, pruebas de desempeño bajo cargas y condiciones esperadas en el proyecto. No nada más es un tema de costo, vemos que hay un tema también de calidad y soporte técnico. Hablando de taludes y muros, aquí vamos a ver algunas aplicaciones de los sistemas y muros. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos algún ensanchamiento de carriles, típicamente no se puede hacer un talud. Sin embargo, si este está reforzado, ya les pido una disculpa por el ruido que está lloviendo acá bastante fuerte. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un talud reforzado, que al estar reforzado ya lo podemos hacer un poco más inclinado. Y aquí vemos parte del detalle, ¿no? Algunas secciones tipo, simplemente para que las conozcan. Obviamente todo esto tiene que estar diseñado contra fallas como deslizamientos y demás. También se pueden, para este tipo de fallas de taludes, se pueden reponer estos taludes analizándolos adecuadamente y haciéndolo obviamente reforzado, ¿no? Aquí como podemos ver en esta imagen. Aquí estamos viendo un terraplén típico con su pateo convencional. Sin embargo, si nosotros pudiéramos reforzar este terraplén, lo podemos hacer más vertical, lo cual nos trae ahorros en tiempo y ahorros en material de relleno. Bueno, aquí lo que estamos viendo es usos convencionales de estos sistemas. Aquí tenemos nuestro sistema de muros sierra, que es una fachada flexible, fachada de canastillas. Aquí podemos ver algunos ejemplos del antes, el después. Y eso ya está vegetado. Esta es una experiencia donde nos tocó participar hace algunos años, el libramiento Jalapa-Perote. Es un muro en cuya altura máxima alcanzó los 30 metros. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí estamos viendo el proceso constructivo, las fotos, paso a paso, cada escalón de geomalla con suelo compactado. En la fachada se colocó un manto para control de erosión con fibra de coco. La zona de Jalapa es bastante húmeda y pues, realmente ahí la vegetación se generó sola. Aquí lo que estamos viendo es diferentes tipos de fachada, pudiendo ser también fachadas de piedra, teniendo ya muros más o menos de este tipo, viendo el detalle. Aquí podemos ver que incluso se pueden diseñar como muros cargaderos. Y bueno, otra experiencia donde nos ha tocado participar es la carretera Palmillas a Paseo el Grande en la zona de Querétaro y Guanajuato, donde se cambió el proyecto por este sistema debido a que se construyó muy rápido, a diferencia del sistema de paneles convencionales. También estas son algunas fotos panorámicas de rampas de acceso a puentes en la carretera Campeche-Mérida, más o menos en la zona donde están los límites de los dos estados. También es este tipo de sistemas. Y bueno, algunos otros proyectos como en la minería, donde se han hecho muros con fachada de piedra hace ya algunos años. Bueno, aquí estamos viendo también muros con fachada de bloque de concreto. Como pueden ver ustedes, el refuerzo es el mismo, son geomallas, suelo compactado. Lo único que estamos modificando y cambiando es el sistema de fachada, ¿no? Que en vez de tener una canastilla, ya sea rellenada de piedra o con algo verde, aquí tenemos bloques de concreto. Y bueno, vamos viendo también nuestro sistema de paneles de concreto, que son paneles convencionales, típicamente de unos 50 por unos 50. Y vemos que en su fabricación tienen embebidos unos trozos o barbas de material, en este caso geomalla, que a su vez va a ser conectada con el demás refuerzo. Más adelante vamos a ver un video de esto para que vean cómo es esta unión. Aquí está. Y aquí lo que estamos viendo cómo es la conexión de la geomalla. Vemos que el panel está fabricado y ya en su fabricación tienen embebidas esas barbas de geomalla. Y para poderlo juntar con el resto del refuerzo,
Aquí lo que vemos que está haciendo este amigo es colocando un conector, que es una especie de barra aplastada, que está colocando ahí. Ahí vemos que está colocando este conector para estar seguros de que va a existir una correcta conexión mecánica de la malla que está embebida en el panel con la malla que está al lado derecho. Incluso ahí, bueno, se le dio un jalón para verificar que esté de manera adecuada. Este tipo de sistemas se han utilizado en la ampliación de la autopista México-Puebla hace también algunos años, alguna información del proyecto. Y bueno, es como simplemente como caso histórico, ¿no? Que pueden ver ustedes ahí. Este tipo de sistemas también se pueden construir con el panel de toda la altura, que es un sistema que en México todavía no lo hemos hecho, pero bueno, pueden ver ahí que ya está fabricado el panel con sus geomallas ya colocadas embebidas, y bueno, es un sistema que se puede manejar dependiendo del proyecto, dependiendo de las alturas y demás. Bueno, aquí estamos viendo fotos de proyectos de diferentes zonas de Estados Unidos. También es un proyecto de hace un par de años en Bolivia. Y bueno, ahí un poquito las diferencias, por qué usar un sistema, por qué usar otro. Aquí podemos jugar con dos sistemas. Todo va en función del tiempo, todo va en función del dinero, de los espacios y también lo que se busque, ¿no? En cuanto a sistemas de fachada. Aquí estamos viendo otra alternativa. Y bueno, como práctica número 3, siempre utilice sistemas integrados y no la simple unión de materiales más baratos que no han sido diseñados específicamente para trabajar en conjunto. Recuerde que al final usted será responsable o el dueño de esta estructura. Entonces aquí es buscar ese tema, ¿no? ¿Cuál sistema selecciono? Tenemos aquí varias variables, que es el costo de los materiales, el relleno que tengo a la mano para poder hacer mi muro y obviamente pues el tiempo de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente esto es una tabla que pueden considerar como un ejemplo esquemático. Entiendo que cada caso es diferente, pero de manera general, aquí se presentan las diferencias de los sistemas de muros y taludes Tensar. Como menciona ahí, sistema de panel de concreto o sistema Ares, sistema de bloque de concreto o sistema mesa, o sistemas de canastillas, sistemas cierre. Como dice ahí, la velocidad de instalación en un día. Aquí lo que estamos viendo son rendimientos. Como dice ahí, 40 metros cuadrados por una brigada de 4 obreros. A diferencia del de bloques, 53 metros cuadrados, una brigada de 5 a 6 obreros. Y los sistemas de canastillas, que son los sistemas más que tienen mayor rendimiento, entre 80 y 106 metros cuadrados de fachada de muro, con una brigada promedio de 3 obreros cada uno. Bueno, aquí estamos viendo algunos ejemplos. ¿Qué tipo de relleno tengo para el muro? Eso es bien importante. De acuerdo al tipo de diseño, de fachada que yo tenga, puedo aceptar diferentes calidades de rellenos. Los sistemas de muros con fachada rígida o de concreto, como dice ahí, son más restrictivos en la calidad del relleno. Entonces hay que cuidar mucho más la calidad del relleno, por lo mismo que son fachadas rígidas. A diferencia de las fachadas flexibles, como dice ahí, son menos restrictivos en la calidad del relleno, permite un poco más de juego con esa parte, porque tenemos una fachada flexible. Ahora, hablando de costos de materiales, pues bueno, ahí tenemos un orden de magnitud de los muros con fachada de canastillas galvanizadas, que es el que está en azul, el bloque de concreto y el panel de concreto, y obviamente lo demás comparado contra otros sistemas, ¿no? Obviamente esto habrá que analizarlo caso a caso, simplemente para que tengamos idea de los costos de un sistema y de otro. ¿Qué necesitamos para poder diseñar? Para empezar necesitamos la geometría, necesitamos saber cuál es la altura del muro, cuál es la inclinación del muro. Muchas veces nos dicen, no, pues dame un precio de muro, pero hay muchas variables que hay que tener en cuenta, por eso estamos mencionando esto. Tenemos geometrías complejas, es decir, tenemos muros en terrazas, como estamos viendo en esta imagen. Tenemos nivel de inundación, tenemos agua en el desplante del muro. ¿Qué empotramiento podemos tener? Tenemos que lidiar contra la socavación.
tengo algún talud al pie del muro. Es bien importante saber esta geometría, porque muchas veces nada más dicen, cotízame un muro de 5 metros de altura, sí, pero hay muchas variables que hay que tener en cuenta y no nada más es de tener un precio, sino es tener todo el contexto del proyecto en sí. Otro punto importante a considerar son las cargas de diseño. ¿Qué necesitamos para diseñar o hacer una propuesta preliminar? Necesitamos las cargas vivas, como pueden ser tráfico de autopistas, áreas de puertos, estacionamientos, aeropuertos, ferrocarriles. Otras cargas pueden ser taludes que tenemos en la parte de arriba del muro, que puede ser un talud pequeño, puede ser un talud más grande. Podemos tener algunas cercas, algunas vallas, algunas cimentaciones de algunas estructuras. Depende qué tanto estemos pegados a la fachada del muro. Y obviamente la carga por sismo, ¿no? Que eso es bien importante. Y sobre todo en México, sobre todo en Chiapas, en la costa del Pacífico, el tema sismo es bien importante y hay que tenerlo siempre en cuenta. Aquí nada más les quiero mostrar, es un video de una prueba que se hizo hace algunos años en la Universidad de California en San Diego, donde se está probando el sistema de muros mesa de Tensar, el sistema de fachada de bloques de concreto, donde pueden ver que es una prueba a escala real, donde se están haciendo este tipo de pruebas. Y bueno, ahí cabe mencionar que estos sistemas han sido muy utilizados en países como Chile, que son países altamente sísmicos, y al tener todas estas pruebas y todos estos ensayos a escala real, se han tenido diseños bastante optimizados con respecto a otros sistemas que no tienen estas calibraciones. Hay que tener en cuenta también información de suelos. El suelo retenido, que es lo que estoy marcando en color azul, necesitamos el peso volumétrico, el ángulo de fricción, la cohesión. También requerimos información del suelo de desplante, de cimentación o fundación. Igualmente peso volumétrico, ángulo de fricción, cohesión. Y obviamente la zona reforzada, que se marca en rojo, que es el suelo que vamos a estar colocando junto con el refuerzo. Necesitamos saber también cuál es el peso volumétrico, ángulo de fricción, cohesión. ¿Y por qué es importante esto? Aquí, como mencionamos, un cambio en el ángulo de fricción de solo 2 grados puede aumentar o disminuir del orden del 10% nuestro muro. ¿Por qué? Porque si tengo un suelo más bajo en cuanto al ángulo de fricción interna, voy a requerir más refuerzo, voy a requerir más geomalla. Entonces es bien importante tener estos datos para poder hacer una propuesta lo más óptima posible. Como dice ahí, un cambio en la unidad de peso puede aumentar o disminuir nuestro costo del orden del 10%. Práctica número 4. Siempre pruebe que el relleno propuesto cumpla con los valores de diseño del peso unitario y ángulo de fricción. La cohesión generalmente no se toma en cuenta para los diseños. ¿Por qué es importante esta información? Como podemos ver aquí, tenemos un suelo reforzado con un peso volumétrico de 19 kilonewtons por metro cúbico o 1.9 toneladas por metro cúbico, un ángulo de fricción de 32 grados, tenemos nuestro muro, nuestra altura, y tenemos que necesitamos de refuerzo el 70% de la altura como longitud de refuerzo. Si tuviéramos un ángulo, en vez de 32 grados, tenemos un ángulo de fricción interna de 28 grados, en vez de tener el 70% de la altura como longitud de nuestro refuerzo, vamos a requerir el 80%. ¿Y qué pasa si tenemos un suelo, bueno, aquí estamos viendo algo parecido, pero con un talud en la parte de arriba? Y aquí, ¿por qué es importante esta información? Porque a lo mejor nosotros estamos calculando un factor de seguridad en la estabilidad global, en este caso es 1.3. Se asume que la zona reforzada es infinitamente resistente porque dice que nuestro suelo tiene un ángulo de fricción interna de 40 grados. Si esto en diseño pasa, dice que tengo un factor de seguridad adecuado. ¿Qué pasa si en la obra resulta que no tiene 40, tiene 34 grados, el que está en color verde? Ahora el proyecto no cumple con el factor de seguridad mínima de 1.3.
Y aquí la pregunta sería, ¿quién es el responsable del posible problema? El diseñador hizo bien el trabajo. Aquí el tema es que no se cuidó que el material de relleno que llegó a la obra con el que se está construyendo el muro cumpla con esas características de proyecto. En caso que no se tenga, lo que se tiene que hacer es un rediseño, ¿verdad? Mejor práctica número 5, si la estabilidad global analizada antes de que se publiquen los planos para la licitación proporcione datos geotécnicos adecuados como análisis de estabilidad global para que el diseñador del muro pueda confirmar estas relaciones de longitud contra altura. Es importante solicitar que se confirme siempre la estabilidad global, esto muy pocas veces se hace. Y alternativamente, un ingeniero geotécnico puede confirmar la estabilidad global después de que el contratista y diseñador haya presentado sus cálculos. Entonces, bueno, es importante esto. Aquí podemos ver factor de seguridad de 1.4. Sin embargo, si no cumple las características de proyecto, pues el factor de seguridad puede ser menor. Además de que se tengan problemas por capacidad de carga, ¿no? Si tuviéramos agua en el desplante, ¿qué puede pasar? Pues nuestro factor de seguridad todavía disminuye más. Entonces es bien importante tener en consideración todas las variables. Y esto aplica para todos los muros, no nada más para los muros mecánicamente estabilizados con geomallas. Aquí tenemos un muro de concreto, aquí tenemos un muro de gaviones. Esto aplica para todos los muros. Aquí estamos presentando una experiencia donde el gerente de compras presupuestó y decidió usar muros de concreto. Y pueden ver aquí la falla que se tuvo. Obviamente pareciera ser que es por el agua, ¿no? Y aquí, bueno, ahí utilizaron geomallas y utilizaron muchos sistemas. Pero bueno, es bien importante tener en cuenta estos factores, la calidad del relleno y la presencia de agua dentro de la zona reforzada, que prácticamente el 50% de fallas de este tipo de sistemas es por el agua. Y bueno, para esto vamos a nuestras mejores prácticas número 6, donde tenemos infiltración de agua superficial, y esto se puede solucionar ¿de qué manera? Con cunetas, contracunetas, para un manejo adecuado de las aguas. Infiltración de la zona retenida hacia el muro o el suelo reforzado. Para esto necesitamos un sistema de drenaje en este tipo de estructuras, como pueden ver ahí, que es la parte gris, que puede ser un geocompuesto con unas salidas de tubos de PVC reanudadas en media caña. ¿Qué pasa cuando tenemos variaciones del agua subterránea? Se debe considerar también drenes en la base de los muros para evitar algún problema. Cuando tenemos niveles permanentes de agua o cuando de repente se inunda, pues debemos de tener en cuenta cuál es el NAME, nivel de agua máxima extraordinario, y tener en cuenta que pues hasta donde llegue ese nivel de agua máxima extraordinario, pues debemos de considerar un material meramente granular y debe de estar considerado en el diseño. Y también se pueden hacer drenajes y líneas de agua como se pueden ver acá. Aquí podemos ver. También es importante siempre la protección contra la socavación, porque nuestro muro puede estar muy bien diseñado, pero si al pie del muro hay un talud y ese talud no se protege contra la socavación, es cuando pueden venir los problemas, como en este caso. Y aquí el muro está bien construido, tiene su sistema de drenaje, pero ¿qué pasó? Que en una lluvia extraordinaria, pues el agua salió por la obra de drenaje, como estaba presupuestado y contemplado, pero socavó la parte del muro y obviamente ocasionó deformaciones en la fachada. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Que no se protegió contra la socavación en esa parte. Bueno, hay sistemas como geocolchones o gaviones y demás que pueden considerarse para ese tipo de soluciones contra la socavación. Mejor práctica número 6, siempre confirme que se hayan realizado y abordado las consideraciones hidráulicas apropiadas. Considere las posibles fuentes de agua e intercéptelas antes de que entren a la zona reforzada, que eso es lo ideal. Bueno, para todo esto, ¿cuál es el futuro de las estructuras de suelo reforzado? Existen nuevos métodos de manufactura de geomallas, nuevas fachadas para reducir costos, agregados, posibilidad de utilizar nuevos tipos de agregados y algunos nuevos métodos de diseño. Hablando de uso de rellenos alternativos, el agregado de concreto reciclado ofrece un potencial de ahorro significativo cuando el agregado virgen no está disponible localmente. Se han hecho pruebas recientemente
donde permiten utilizar los sintéticos con este tipo de rellenos, de acuerdo al tipo de fabricación y materia prima del refuerzo, se pueden utilizar. En el caso de Tensar ya están avalados, incluso ahí está la normativa AASHTO T289, y hay algunos criterios ya de diseño. También se ha trabajado en agregados de RAP o agregado de pavimento asfáltico recuperado. Se ha estudiado desde un punto de vista geotécnico para su uso de estructuras. Por ahí recientemente la Universidad de Wisconsin, Madison y el Royal Military College de Canadá evaluaron el rendimiento del RAP en muros mecánicamente estabilizados con geosintéticos. Esto se está trabajando todavía y de hecho ya está publicado en el año 2021. Y algunas nuevas metodologías de diseño. Por ahí se emitió una nueva metodología, AASHTO LRFD, que salió publicada en el año pasado, el año 2020, y algunas otras metodologías como equilibrio límite, perdón, y algunos otros métodos. Y bueno, próximamente nosotros también estamos trabajando en nuestro departamento de desarrollo y tecnología, está trabajando en algunas metodologías de acuerdo a las nuevas tecnologías que estamos desarrollando, y bueno, ahí los invitamos a que se mantengan permanentemente en contacto con nosotros para pues estar actualizados en este tema. Pueden visitar nuestra página de internet, pueden tener acceso a nuestra nueva aplicación donde obtendrán acceso a nuestros softwares. Ya no los tienen que descargar e instalar, sino a través de una aplicación en la nube. Ustedes pueden acceder si se registran y pueden tener pues toda la información disponible, tanto de la parte de muros como las otras partes de los otros sistemas para suelos blandos, pavimentos y demás. Y aquí simplemente dejamos esta reflexión o frase que dice: las computadoras son increíblemente rápidas, precisas y torpes. Los humanos son increíblemente lentos, inexactos y brillantes. Juntos son poderosos más allá de la imaginación. Aquí el tema es: utilizamos las herramientas de cálculo nutriendo con información de calidad, ¿no? Ahí es importante tener la información de la parte geotécnica, de la parte del relleno, de la parte hidráulica, de la parte de las cargas, de la parte de la geometría. Y bueno, por mi parte es todo. Creo que cubrí todo lo que quería mostrarles. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Este que les habla es el ingeniero Eric Sánchez Barrales. Yo soy el gerente regional para México y Costa Rica de Tensar. Y bueno, parte del equipo de Latinoamérica está conformado por mis compañeros Luis, Ángel, Mariana, Fernando, Sebastián. Formamos todos el equipo de Tensar Latinoamérica. Y bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, en LinkedIn, nuestro canal de YouTube y demás. Es un placer estar con ustedes esta tarde, esta noche. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Estamos abiertos a atender cualquier cuestionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Eric. Pues ahí vemos alguna pregunta. A ver, pasamos a la sesión de preguntas. Diego Armando Reséndiz, no sé si gusta activar su audio para hacer la pregunta. Buenas tardes a todos. Ingeniero, muy buena la plática, le agradezco el tiempo y la exposición fue muy clara. La pregunta era relacionada a los parámetros mecánicos del suelo que define para poder hacer el diseño. Hace mención que los ángulos de fricción son muy importantes para el diseño y que una variación en el mismo puede afectar mucho el comportamiento. ¿Cómo recomienda usted que se estimen estos ángulos de fricción? ¿Con qué tipo de ensayo? En el entendido que ese ángulo de fricción en el suelo puede ser muy sensible, inclusive por el tipo de ensayo, si son fricciones rápidas, lentas, drenadas, no drenadas, este tipo de cuestiones, ¿cómo usted lo recomienda y en su experiencia cómo ha visto que realmente los laboratorios lo calculan, ¿no? Porque a veces una cosa es lo que sería lo ideal, cómo se estimaría, otra cosa es lo que realmente los laboratorios, a lo mejor en el medio con los equipos que tienen, lo hacen. Gracias. Sí, de acuerdo, gracias por su pregunta, muy interesante, muy importante. Lo ideal sería hacer pruebas triaxiales, ¿no? Aunque sea del tipo no consolidado, no drenado, del tipo UU. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas otras características del sistema, del muro.
Si va a estar con agua permanentemente, pues entonces a lo mejor esa prueba no sería la más adecuada. Pero típicamente es lo que se hace, y cuando no hay información y no se obtienen esas pruebas, porque no hay muestras, lo que se debe de hacer es, aunque sea, tener en cuenta algunas correlaciones, ¿no? Ya sea con algún número de golpes o con algún otro parámetro, pero sabemos que las correlaciones son eso, son correlaciones, hay que tenerlas con todas las reservas del caso, pero pues sí va mucho en función de la experiencia, ¿no? De la gente de laboratorio, de la gente de campo, de los geotécnicos. Muchas veces nos encontramos ahí que nos piden diseñar un muro, por ejemplo, en Sonora, y resulta que pues la gente local sí conoce sus materiales, pero si el diseñador está en Ciudad de México o está en otro estado, a lo mejor no conoce las particularidades de los materiales de la zona, ¿no? Siempre hay materiales típicos de alguna zona. Por ejemplo, en la península de Yucatán se habla mucho del Sascav. Ya se tienen algunos parámetros de los geotécnicos locales, de los laboratorios locales, que ya tienen esos suelos, ¿no? Creo que en Chiapas se tiene algo como caliche, no sé si me estoy acordando bien o lo estoy confundiendo, pero bueno, hay algunos tipos de suelos, algunas características que vale la pena siempre tener en cuenta, porque pues muchas veces lo que se diseña no es lo mismo que se tiene a la mano, y lo ideal es diseñar con lo que es, ¿no? Para poder tener algo seguro y a la vez económico. De acuerdo, Inge, muchísimas gracias. A la orden. A ver, Elmer Freddy, creo que tiene ahí una pregunta. Con todo gusto, adelante. Buenas noches a todos. En relación a las cargas sísmicas, si se utiliza el método de mono cabe para determinar este efecto, o hay otro para este tipo de muros, ¿no? Ya que esa metodología de mono cabe generalmente es para muros rígidos, ya sea de ciclopio, hormigón armado o con contrafuerte, digamos. Correcto, buena pregunta. Aquí básicamente lo que hay que considerar es como le llaman, el coeficiente sísmico. Y para esto lo ideal sería basarnos en el tipo de suelo. Sabemos que en México existe la regionalización geosísmica de la Comisión Federal de Electricidad, que divide el país en diversas zonas, zona A, B, C, D, E. Y dependiendo de la zona y del tipo de suelo, tenemos nuestro coeficiente sísmico. Cabe mencionar que hay unas investigaciones más o menos recientes en base a lo que presenté de la Universidad de California, donde se puede considerar que al ser estructuras, entre comillas, flexibles, se puede considerar una fracción del coeficiente sísmico y no el 100%, ¿no? Es decir, si yo tengo a lo mejor en alguna zona un coeficiente sísmico de punto, no sé, punto 6, punto 86, teniendo en cuenta estas últimas investigaciones que realizó AASHTO y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y universidades como esta de California, perdón, se puede aplicar una especie de factor de ductilidad, ¿no? Entonces, se puede tomar en cuenta la mitad del coeficiente sísmico, ¿no? Y ahí sí va mucho en función de las condiciones del suelo, y va mucho en función obviamente, del coeficiente sísmico que se tenga en la zona, ¿no? Nosotros cuando diseñamos echamos mano de esa regionalización geosísmica de la República Mexicana, que por ahí existe un programa, ¿no? Un software donde incluso se ingresa uno el municipio, el tipo de suelo, ya le da uno ahí el espectro, ¿no? Prácticamente. Muy bien, ingeniero Eric. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Adelante, con todo gusto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Alfonso Pérez, del Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes. Comentar, ingeniero Eric, que estoy plenamente convencido y completamente de acuerdo con el tema de hacer compatible los parámetros de diseño con lo que efectivamente estamos colocando en la obra. Al IMT nos han llegado materiales de diferentes tipos de estos sistemas, materiales de relleno, ¿no? Sí. Para evaluar el ángulo de fricción interna, precisamente a partir de materiales puramente friccionantes,
derivado de que nosotros tenemos posibilidad de ser triaxiales hasta de 150 milímetros de diámetro, especímenes de 150 milímetros de diámetro por 300 de altura. Entonces, con base en ello, pues hemos podido constatar o rediseñar, ¿no? Este tipo de muros de contención. Entonces, bueno, también poner a su disposición este tipo de servicio que podemos dar en el IMT. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Al contrario, Alfonso Pérez, gracias. ¿Pero alguien más? ¿Hay más dudas? Adelante, con confianza. Sin miedo. Antes de que se me vaya la luz aquí, que ya está lloviendo cada vez más fuerte. Perdón, una consulta más o comentario. Adelante, con confianza. Eh, bueno, yo he utilizado este tipo de tecnología, las mallas de Tensar. He hecho una combinación. Estoy haciendo actualmente un estribo, son estribo de puente, 19 metros de altura, Ok. donde solamente 2/3 es enteramente de muro de tierra armada, tierra mesh, y lo restante es un relleno convencional. No sé si tuvo alguna experiencia en relación a eso. No, creo que estamos hablando de otra tecnología, es parecida, similar. Ahí lo único es de que el muro debe de estar diseñado para esa sobrecarga, ¿no? Porque al fin y al cabo la parte no reforzada va a ser una sobrecarga. Y si esto está considerado en proyecto y en el diseño, pues está bien. El tema es que algunas veces nos encontramos con que no. Sí, ha sido considerado eso, justamente porque el nivel freático era bastante alto, Ah, de acuerdo. es bastante costoso hacer el agotamiento del agua, así que se optó de esa forma y bueno, esperamos que funcione todo bien, se ha considerado eso, lo que usted dice. De igual forma el efecto sísmico, reduciendo, como indicaba, ¿no? Vamos a comentarles, ¿no? Lo que se hizo aquí en Bolivia. Excelente. Muy bien. Listo. Sí, muy bien, gracias. A ver, Rutger, ese rato estaba probando su audio, yo creo que era para preguntar de una vez, anímate. O algún estudiante también, adelante. Sí, preguntar acerca de, bueno, aquí le llaman escamas o conchas, ¿eso no lo tienen contemplado ustedes prediseñados más que las mallas o es parte de lo que es lo que fabrica ahí la empresa directamente? Es ¿De parte dónde nos de. acompañas? Perdón, ¿de dónde nos acompañas, Rutger? Estamos aquí en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, frontera México-Guatemala. Ah, muy bien. Gracias. Excelente. Básicamente es el sistema como tal. Nosotros no somos constructores, nosotros somos proveedores del sistema, de la tecnología. En caso de que el constructor le interese el sistema de paneles o escamas de concreto, nosotros les damos el diseño, la parte de las dimensiones de los paneles para que ellos los fabriquen. Nosotros no hacemos esa parte. Y obviamente sí proveemos todo lo que es el sistema, ¿no? Lo que son los refuerzos, conectores y demás materiales, ¿no? Ok, gracias. A la orden cualquier cosa. Una compañera de las que están aquí en la sala. Adelante. Diana, Elda, Heralda. Estudiantes, no tenemos por ahí. Está acompañándonos el buen Mario Ricardo Santiago. Adelante, ¿alguna pregunta? Un tema interesante, ¿no? Yo creo que hay bastantes dudas, pero ¿tú qué podrías comentar con respecto a los trabajos que han realizado aquí en Chiapas, ingeniero Eric? Pues yo diría, bueno, en Chiapas y en muchos otros estados, creo que es importante
tener en cuenta las condiciones locales, las condiciones de topografía, las condiciones hidráulicas y también las condiciones de cuál es el relleno que tengo disponible para poder diseñar estos sistemas y que estos sean competitivos, ¿no? Es un hecho de que los sistemas funcionan, pero cuando no se cuida algún detalle como el tipo de relleno que no cumple algunas características o que es una arcilla, y sabemos que las arcillas son difíciles de compactar y que no son suelos aptos para este tipo de sistemas, bueno, hay que tener en cuenta esos factores, ¿no? El tema del agua es importante. Muchas veces pasamos por alguna zona y pensamos que, pues que no, que realmente el agua no es un tema, pero basta con que llegue una lluvia extraordinaria y resulta que es un escurrimiento o cauce natural. Sabemos que el agua reconoce su cauce y si no está considerado en un diseño, pues el muro va a fallar, ¿verdad? Porque no tiene la obra de drenaje correspondiente. Muchos de estos sistemas en general y muchos de los muros de contención que se construyen, sobre todo en el sector carretero, fallan por el agua, ¿no? Por el agua que no se considera en los diseños, por falta de información o por algunas otras cuestiones, pero bueno, es importante tener en cuenta eso. Y realmente estos sistemas son bastante nobles, bastante sencillos constructivamente hablando, pero sí hay que nutrirlos con información lo más veraz y aterrizada posible de cada una de las zonas del país, ¿no? Actualmente están trabajando, están realizando algunos trabajos. Sí, se están realizando algunas cosas ahí en Chiapas. Se tienen algunas, la verdad desconozco el estatus ahora por la cuestión de la pandemia. No hemos podido viajar tanto como era antes, pero sí se han hecho algunos pequeños muros ahí por la zona, creo que la zona norte. No tengo en la mano los nombres, pero por ahí Pero en tenemos general, aquí en la República Mexicana. Sí, en México sí tenemos, actualmente estamos terminando un muro en una mina en el estado de Sonora, un muro de 25 metros de altura con fachada de cara de piedra. Esto es para una mina, es un proyecto específico. Y sí tenemos proyectos de muros residenciales en la zona de Los Cabos, Baja California y en la zona de Tijuana. Bueno, básicamente es lo que de momento tenemos. Pero bueno, siempre abiertos a apoyarlos para alguna propuesta, para algún curso adicional. A lo mejor esto fue una introducción. Si les interesara algo ya más de diseño, si a alguien le interesa el tema del diseño, podemos programar más en el futuro una sesión de diseño, mostrándoles la herramienta que tenemos nosotros, que es un software. Y teniendo en cuenta todo esto de lo que platicamos hoy, pues podemos diseñar ese tipo de estructuras, ¿no? Sí, pues tú nos dices, ingeniero, cuánto nos propones ahí el tema, o el temario más bien. De El acuerdo. temario y ya hacemos respecto a tus tiempos, ¿no? Nos adecuamos, con todo gusto. De Una acuerdo. pregunta, perdón, una pregunta. Adelante. Bien, estoy viendo por aquí, hay algún tipo de muro geoceldas. Entiendo que es de algún material plástico o algún derivado igual de alta densidad y veo que se reviste tal vez con vegetación. Es común en estos últimos tiempos, pues, los incendios de pastizales y obviamente si estuviera recubierto de plástico además de pasto y llega la llama, obviamente debe tener igual alguna consecuencia del efecto del fuego sobre este material. Sí, es el tipo de consideraciones que hay que tener en cuenta al elegir el tipo de fachada, ¿no? Obviamente habrá proyectos donde el tipo de fachada no tenga problema el tema del fuego, pero habrá otras zonas donde sí se requiera a lo mejor un concreto, ¿no? Ya sea un bloque, un panel, o a lo mejor una canastilla metálica. Gracias. Sí. No sé si... Una consulta más. Adelante, adelante. Bueno, ha mencionado el vínculo que se genera entre el revestimiento frontal y la malla con una barra revestida de polietileno de alta densidad, ¿no? ¿Hay otros mecanismos para hacer esa unión Sí, entre ahora la sí, malla y el paramento? cada sistema tiene su
Sus condiciones, en este caso presenté yo únicamente los sistemas Tensar, sistemas de nosotros. Obviamente hay otros sistemas de conexiones. Lo que les presenté el día de hoy son conexiones mecánicas. También hay conexiones por fricción, que prácticamente va la malla a paño y la fricción del suelo es la que la está trabando. Y también hay algunos otros sistemas, bueno, de conexiones mecánicas, pero son sistemas diferentes, ¿no? A lo mejor son metálicos y demás, ¿no? Igual si tuviera interés en particular de algún sistema o de alguna conexión, con gusto, si nos manda un correo o un mensaje, podemos enviar la información ya específica del sistema y del sistema de conexión y las pruebas que se tienen al respecto, ¿no? Bien, ingeniero Erich. No sé si quieres agregar algo más o alguien más que tenga algún comentario. Si no preguntas, algún comentario. De mi parte, pues no queda más que agradecerle a todos su interés, el apoyo de Amictac Chiapas, Hombre, al de ti, contrario. ingeniero, por tu apoyo siempre y pues quedamos abiertos a lo que ustedes requieran en el futuro. Ya nos Sí. conocen y bueno, pues cualquier cosa aquí estamos, ¿no? Hombre, sí, agradecerte y tenemos para octubre la reunión que hacemos de camineros, que le llamamos RECAM. De acuerdo. Queremos ahí poder tener su asistencia con algún tema interesante, algún taller. Ahí seguimos en comunicación y agradecerte sinceramente ahí todo tu apoyo y las facilidades para poder realizar esta ponencia, ¿verdad? De acuerdo. No sé si habrá algún comentario de alguno de los asistentes. Adelante, con todo gusto. No sé si ya se conectó el ingeniero Rogelio, ya nos está acompañando. Sí, un minuto nada más, por favor. Sí, muy bien. Sí, pues es muy interesante, digo, por ejemplo, el ingeniero Rogelio nos acompaña de la CEMIC, igual y que se reactiva un poco el movimiento ya de lo de la pandemia, y que haya más seguridad con respecto a salud, pues yo creo que ya va a ser importante el poder hacer reuniones presenciales, ¿verdad, Eric? Y ahí te invitaremos a Chiapas. Excelente. Estamos puestos. Bien, pues sí. Ya hace falta comer rico. Para que te vengas a probar un pulpo. Sale el pulpo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahí le damos la bienvenida al ingeniero Rogelio López. Muchas gracias por su compañía y le pediríamos pues, sus comentarios ahí finales y agradecerle que nos pueda hacer la clausura del evento. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto acompañarlos siempre. Es la primera vez que nos invitan a participar a tan importante asociación. La mitad, la verdad que muy bien representada por nuestro amigo el ingeniero Romeo Natarén, ¿no? Y todos los integrantes del comité directivo, ¿no? La verdad que es un gusto poder participar con ustedes y felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque, pues precisamente el utilizar todas estas plataformas virtuales para seguir capacitando, para seguir generando las conferencias donde vamos a instruir e incidir precisamente en la preparación de todas las personas en este sector, es muy importante, ¿no? Y no hay que dejarlas de hacer, al contrario, yo creo que hay que sumar más esfuerzos. Yo creo que con estas plataformas virtuales podemos generar precisamente más reuniones, porque sin duda yo creo que solamente en base a la preparación, a la formación, al desarrollo que necesitamos tener tanto profesional como empresarial, vamos nosotros a dejar mucha huella y vamos a ir creciendo, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata, de ir mejorando, de ir actualizándonos, de ir generando precisamente esa profesionalización dentro de nuestras actividades en la construcción y sobre todo también en vías terrestres, ¿no? Es un tema muy importante, por eso celebro que ustedes estén pues constantemente capacitándose y llevando este tipo de conferencias. Sin duda, yo creo que
todos los integrantes y todas las personas que pertenecen a esta asociación y sobre todo nosotros, porque a final de cuentas somos una familia. El sector de la construcción e infraestructura es una familia, tenemos que caminar de la mano, es algo que hemos comentado siempre con todo nuestro comité directivo, con todos los afiliados a esta gran familia CEMIC, que sin duda tenemos que caminar de la mano, tenemos que orientarnos e impulsarnos entre nosotros y es lo que han estado haciendo, ¿no? Por eso los felicito en esta conferencia que acaban de dar, precisamente el amigo Eric Sánchez, ¿no? Muchas gracias, mi estimado amigo. Pues ya ves que con este tema de ser presidente de CEMIC, pues andamos corriendo, trabajando prácticamente todo el día. No tuve la oportunidad y pido unas disculpas a todos por no estar en la inauguración, ¿no? de esta conferencia, pero sin duda vamos a estar incidiendo con ustedes, vamos a estar acompañándolos, vamos a estar acuerpándolos y vamos a estar promoviendo todas las iniciativas, todos los cursos, todas las conferencias, todo lo que estén impulsando desde sus trincheras para poder generar precisamente ese crecimiento de conocimiento que se necesita aquí en el estado de Chiapas y poderlo ver precisamente, específicamente concretada en la obra en infraestructura, ¿no? Entonces, pues felicidades a todos, enhorabuena, los felicito a todos y que esto siga, porque sin duda alguna, solamente así vamos a construir nuevas oportunidades para todas las personas. Así que muchas gracias y los felicito, enhorabuena a todos ustedes. Muchas gracias. Ahí le daremos el agradecimiento al ingeniero Romano Tarén. También queremos avisarles que vamos a tener una visita técnica al Tren Maya, a la construcción del Tren Maya ahí en el tramo Palenque-Escárcega. Entonces ahí vamos a estar en comunicación con la CEMIC también para poder darle los pormenores y nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? El que podamos también darle seguimiento ahí por parte de ustedes. Sí, claro que sí, la verdad que es un tema muy importante que no debemos dejarlo a un lado, no debemos dejarlo suelto, al contrario, creo que debemos estar pues atrás, si por lo menos no podemos estar dentro del proceso constructivo, por lo menos ser un órgano de consulta, no estar vigilantes de que se lleve a cabo pues el proceso constructivo como se debe, ¿no? Entonces es un tema muy importante, vamos a estar nosotros también incidiendo en ese sentido. A nivel nacional hay una comisión que estamos trabajando para poder precisamente entrar a obtener alguna oportunidad, ¿no? En el proceso constructivo del Tren Maya. Y también les vamos a pasar el dato precisamente y primeramente Dios, si podemos coincidir allá, pues allá vamos a apoyarlos con todo y con mucho gusto. Hombre, sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por la asistencia a todos. Ahí les pedimos, si es posible, que nos puedan acompañar para el próximo martes. Vamos a tener otra videoconferencia a la misma hora, a las 5, hora de la Ciudad de México. Entonces, los esperamos con mucho gusto y muchas gracias a todos. Ojalá y puedan activar su cámara para poder hacer la toma de la fotografía final. Muchas gracias por su asistencia a todos. Hasta luego, gracias. Muy bien, adelante, anímense para que... Oigan, whisky. Tequila, o cómo era, mezcal, mejor. Mezcal. Tepache. Muy bien. Saludos, mi chival. Buen Eric. Un abrazo. Gracias por todo. Igualmente. Muy buena Gracias, información. muchas gracias. Posh es lo que se toma por allá, ¿no? Osh. El Posh, Ese con rabia. ese está bueno porque sí está fuerte. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos para la siguiente. Bien. ¿De dónde nos acompañaron? Ahí, como se vayan despidiendo, díganos. Desde San Cris para el mundo. Hombre. Cafecito. Con un pan coleto.
Exacto, sabrecito.